Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana vamos a, igual que la semana pasada, a hablar no de una obra en específico de algún autor, sino que nos vamos a centrar en otro de los aspectos que es importante conocer y tener en cuenta para que cuando leamos literatura clásica japonesa la podamos comprender mejor, hacernos una mejor imagen mental. Y entonces el tema de hoy día es, espero que no brille demasiado la imagen, el vestuario, específicamente el vestuario del periodo Heian, considerada la época dorada de la literatura clásica japonesa. Así que vamos a ver las características y estilos de vestir que habían en esta época. Comenzaremos nuestra revisión entonces de el vestuario en el periodo Heian con lo que vestía un oficial de gobierno. Recordemos que durante este periodo histórico, las labores de administración del gobierno eran ejecutadas por los propios aristócratas. Por lo tanto, no eran funcionarios fuera de esta clase social. Aquí vemos que el varón lleva varias capas de ropa, no solo lleva kimonos o túnicas, sino que también lleva unos pantaloncillos y sobre estos pantaloncillos rojos otros pantaloncillos blancos y sobre todo este vestuario lleva una túnica de una tela como de rejilla, podríamos decir de alguna manera. También esta suerte como de cola roja, que era una tela que se sujetaba en la cintura y que por lo tanto arrastraba a medida que iba caminando por los pasillos de palacio. En la mano tiene un shaku, que era una suerte de tablilla que en cierta medida podríamos decir que representaba su cargo. Y también usaba un sombrero que dependiendo de la forma que tuviera, se podía saber a qué rango específico pertenecía o cuál era su ocupación como oficial de gobierno. Eh, la corte del periodo Heian estaba organizada por el sistema Ritsuryo en una serie de rangos a las cuales cada aristócrata pertenecía, comenzando por el primer rango en el cual se encontraba el emperador y de ahí hacia abajo la familia imperial y el resto de los aristócratas. Por lo tanto, esta división en rangos también se demostraba a través de la vestimenta. Acá tenemos al lado izquierdo y también al lado derecho de arriba la ropa de oficiales de palacio, en este caso de oficiales de gobierno, pero en una ropa un poco menos formal que la que vimos recién, y esta era más bien la ropa que vestían en el día a día. Si se fijan, tiene menos adornos, por ejemplo, no tiene esta cola y también, además de estos como calcetines tabi que vimos en la imagen anterior, acá tenemos, por ejemplo, en el personaje de la izquierda, que además porta unas sandalias. También, como se pueden fijar, la forma de los sombreros es distinta y por lo tanto así se podía reconocer a los varones cuál era el rol que cumplían o a qué rango pertenecían. En la imagen
siguiente tenemos la vestimenta de los guerreros. Ahora, entendiendo que el periodo Heian es un periodo principalmente pacífico, excepto hacia el final, y que además que estamos hablando de la clase aristocrática. Por lo tanto, estas eran ropas que más bien podríamos decir se utilizaban para desfiles o ceremoniales, no tanto como para ir específicamente a la batalla propiamente tal. Si nos fijamos, el sombrero también tiene una forma muy distintiva. Las túnicas son recogidas por mediante de cintas y cuerdas para que molesten menos. Lo podemos ver en el lado de en la figura del lado izquierdo. Y también se ponía una suerte de protector de paja en las piernas, que esto lo que hacía era, bueno, proteger por una parte, pero también sostener el pantaloncillo para que no hubiera problema al montar en el caballo. Y también los vemos que tienen una zapatitos, los zapatitos de la izquierda, waragutsu o zapatos de paja, y los de la derecha, kanokutsu, zapatos ya más bien más rígidos. Em, ambas figuras portan el yumi, el arco japonés, y también el carcaj de espadas en la espalda. Lo siguiente que vamos a ver es un detalle de distintos tipos de sombreros. Como dijimos, dependiendo del sombrero, podíamos distinguir al varón cuál era el rango que ocupaba dentro de la corte, y también vemos los zapatos, los que vestía recién el militar, y los que están abajo son más formales de ceremonias. En la actualidad nos podemos encontrar con recreaciones de estos ropajes, principalmente en ceremonias oficiales, eh, como por ejemplo algunas que realizan antiguas escuelas de arquería, que tienen un doble rol: por una parte de mantener la arquería viva, pero también de seguir realizando rituales principalmente en santuarios shintoístas. Pasamos ahora al vestuario de las mujeres, este Yuni Hitoe, donde vemos que se superpone una capa sobre otra de kimonos o túnicas, las cuales tenían todas un distinto largo, y por lo tanto al colocarlas se hacían estas capas en el cuello y en las mangas, también en la abertura abajo frente a los pies, en la cual veíamos los distintos colores. También se le incorporaba una cola que era igual que la del varón, sujeta a la cintura mediante cintas y cuerdas, y unas pantaloncillos o hakama que eran muy largos, y por lo tanto la mujer no pisaba en el suelo, sino que pisaba dentro de la pierna del pantaloncillo. Por lo tanto, tenía que ir caminando de manera muy, muy lenta para ir pateando en cierta medida la tela y poder dar los pasos. Era un ropaje principalmente para situaciones formales, ya que era muy pesado, porque eran muchas capas de ropa. Y vemos también que porta en la mano un abanico
que habitualmente se utilizaba para tapar el rostro si es que habían varones presentes. Acá tenemos una ropa un poco más sencilla, un poco más de el día a día. Como vemos, no son tantas capas. eh, en la imagen de la izquierda podemos aquí notar el kimono, el primer kimono, por decirlo de alguna manera, y la hakama, y solamente dos túnicas cubriendo. Lo mismo sucede en la imagen superior derecha, solo que esa tiene más un estampado decorativo, y la imagen de abajo es un Mitsukoso de Hosonaga, o sea, un traje de tres capas, eh, capas de mangas. Acá tenemos una variación en la cual vemos un ropaje para cuando las mujeres realizaban peregrinajes religiosos a templos en los alrededores de la capital. El vestuario se simplificaba muchísimo por un tema de movimiento, al igual como vimos en el ropaje masculino militar, por decirlo de alguna manera, en el cual se recogían las túnicas para permitir el desplazamiento más fácil. Acá también vemos como las túnicas de la ropa de la mujer han sido recogidas, y también tiene estas sandalias para caminar, evidentemente ya afuera en los caminos de tierra, y también tiene este amplio sombrero de paja que trae incorporadas como unas cortinillas, una vez más para impedir que la mujer fuera vista por los varones principalmente, y también ayudaba un poco al tema de los mosquitos en el verano, que en Japón es un tema importante, ya que en el verano es la temporada de lluvias, por lo tanto se combina una gran humedad y un calor importante, y por lo tanto nos encontramos con muchos mosquitos, así que también este sombrero servía de mosquitero. Para complementar, al lado derecho tenemos dos peinados que se usaban en la época. El de arriba es con la partidura al medio, y el de abajo, el mimi hasami, es colocando el cabello detrás de la oreja, y por lo tanto la oreja servía de traba o pinche. Como dijimos, la aristocracia de la época estaba dividida en rangos por el sistema Ritsuryo, y cada rango tenía asignado una serie de colores que podían ocupar, y también dentro de esta serie de colores se dividían en los dedicados a cada una de las estaciones del año, y también a cada una de las ceremonias o situaciones especiales. Acá, por ejemplo, vemos los colores en un degradado para combinar en las mangas, por ejemplo. Acá también tenemos una serie de colores combinados de acuerdo a diferentes estaciones a través del año. Por lo tanto, el tema de vestuario era un tema muy complejo que requería de mucha preparación y de un conocimiento muy acabado, porque equivocarse de color socialmente significaba un error muy serio. Vamos a ver brevemente el ropaje de personas que no pertenecían a la corte, personas del pueblo. Como vemos, es obviamente un ropaje muchísimo más sencillo. A la derecha, a la izquierda, perdón, tenemos el de un campesino.
donde vemos que tiene solamente una túnica interna y una sobretúnica, además de los pantaloncillos hakama y unas sandalias que lo más probable es que sean de paja y un sombrerillo también. A la derecha tenemos la imagen de una prostituta que entonces vemos que dentro de la simpleza de su ropaje, si lo comparábamos con las mujeres nobles, igual ella lleva una túnica sobrepuesta con una decoración más llamativa precisamente por el trabajo que realizaba. Y por último, tenemos al medio lo que sería una mujer campesina, como vemos, muy sencilla la ropa. A la izquierda, el ropaje de un monje budista y a la derecha, el ropaje de una sacerdotisa Shinto, que en este caso eran roles que realizaban las mismas mujeres cortesanas, por lo tanto vemos que es un ropaje muy elaborado. Y así entonces hemos revisado ropajes del periodo Heian perteneciente a los aristócratas, varones y damas, también a los campesinos y monjes y sacerdotisas. Bien, espero entonces que todas estas imágenes, esta nueva información, haga de sus lecturas de obras de este periodo una experiencia mucho más rica, mucho más completa, mucho más inmersiva incluso. Bueno, con esto me despido entonces por esta semana, deseándoles a todos que se encuentren muy bien, que se mantengan a salvo y nos vemos en un próximo video. Bye bye.